Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a el canal Apología Adventista para que tengamos el repaso de la lección de escuela sabática. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite poder iniciar un trimestre más para poder aprender más de las Santas Escrituras. Así que, hermanos, sean bienvenidos. Necesito que pongamos atención para que podamos aprender mucho, porque esta lección viene llena de conocimiento espiritual para que nosotros podamos crecer y podamos extraer enseñanzas espirituales para nuestra vida. Así que vamos a orar para que Dios sea el dirigente de este estudio. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder iniciar un trimestre más con el repaso de la lección de escuela sabática. Bendice a tu pueblo, que podamos aprender, que podamos ser dirigidos por tu Espíritu Santo para que podamos aprender y creer tu verdad. Bendice a tu siervo y bendice a tu pueblo que va a escuchar esta lección. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. La lección que vamos a estudiar durante todo este trimestre habla del libro de Josué. Recordemos de que Josué era un siervo de Dios que sustituyó a Moisés. Recordemos de que Moisés murió. La Biblia dice que Dios lo enterró. Eso dice Deuteronomio capítulo 34. Y se cree en este contexto que los últimos capítulos fue Josué que los escribió. La lección número 1 trae como título La fórmula del éxito. Vamos a ver cuál es la clave del éxito. Hay una fórmula que la vamos a descubrir en el capítulo 1 del libro de Josué. El versículo para memorizar está en Josué 1:7. Aquí Dios le está diciendo estas palabras animadoras a Josué. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Vamos a ver durante esta semana que la clave del éxito, la clave de la prosperidad, tiene una condición. Y esa condición es que seamos obedientes a la ley de Dios. Vamos a ver de que esta era la condición para que Dios hiciese prosperar a Josué. Esta era la condición para que Dios estuviese con Josué hasta el final. Recordemos, hermanos, que Moisés no tenía ninguna ley. Simplemente que el término ley de Moisés era un término que se aplicaba a la Torá. La Torá eran las leyes dadas por Dios a Moisés. O sea que Josué, para ser próspero y llegar hasta la tierra prometida, tenía que someterse y dejarse guiar por la ley de Dios, en este caso la ley de Moisés. Muchos evangélicos que desconocen la Biblia creen de que Moisés tenía alguna especie de ley. La ley de Moisés simplemente era un título para la Torá. La Torá era el libro de la ley que se le conocía como una amplificación de las 10 palabras, los 10 mandamientos. Recordemos de que los 10 mandamientos fueron escritos por Dios con su dedo en 2 tablas de piedra, mientras la ley de Moisés o la Torá o el Pentateuco fue escrito en un libro. Eso los adventistas lo conocemos perfectamente. Pero vamos a ver, hermanos, cuál es el contexto de estas palabras. Son palabras animadoras. En el capítulo 1 de Josué, Dios está animando a Josué. ¿Por qué Dios lo está animando? ¿Cuál es el contexto general
del capítulo 1 del libro de Josué. Recordemos de que Josué es el relevo de Moisés. Y como seres humanos vamos a ver que tenemos defectos, hermanos. El único perfecto es Dios. Y Josué, aquí vemos de que estaba como miedoso, estaba triste al ver de que su líder, Moisés, había muerto. Josué, como muchos hebreos fieles, amaban a Moisés. Y cuando Moisés murió, hubo una gran tristeza en el pueblo de Israel. Había muerto un gran líder, un gran siervo de Dios, Moisés, un gran dirigente que Dios levantó en medio de Israel para guiar a Israel. Pero ahora Moisés ya no está. Moisés había muerto, Moisés quedó en el pasado. Hoy el nuevo líder que iba a dirigir a Israel para cumplir su misión de conquistar la tierra prometida y de entrar era Josué. Y recordemos, hermanos, que como todo ser humano, a experimentar algo nuevo hay cierto temor. Somos así por naturaleza. Y Josué de alguna manera estaba triste. Y Dios le dice palabras animadoras. Esfuérzate. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Estas palabras son palabras animadoras para fortalecer la fe de Josué. Hermanos, aunque nosotros confiemos en Dios, aunque nosotros creamos en las promesas de Dios, siempre necesitamos que alguien nos anime, ya sea un familiar o un amigo. Saben de que los seres humanos somos así. Necesitamos palabras de ánimo que nos fortalezcan cuando estamos pasando por dificultades o problemas. Y Josué admitía, reconocía su debilidad, esa profunda tristeza al ver de que su líder había muerto, como queriendo decir Josué, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy yo soy líder, ¿qué voy a hacer? Y entró aquel desánimo, aquel miedo, y viene Dios y le dice, Josué, cálmate, no tengas miedo, no te desanimes. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Palabras categóricas, palabras de fortaleza, que Dios mismo nos diga eso. Juan, no te desanimes, esfuérzate, estaré contigo. Rafael, no te desanimes. Pero vamos a ver de que eso era condicional. Era que Josué obedeciera la ley dada a el siervo Moisés. Vamos a pasar el día domingo. Un nuevo Moisés. Es evidente, hermanos, que Josué era un nuevo Moisés. Era un nuevo líder. El libro de Josué inicia haciendo memoria a Moisés, mi siervo. Vamos a ver en el capítulo 1, versículo 1, de que Dios usa diferentes títulos para Moisés y para Josué. Dios le llama a Moisés, mi siervo, mientras que a Josué le llama siervo de Moisés. Ahora, ¿por qué diferente título? Vamos a ver de que los títulos, las categorías se ganan, los privilegios se ganan, y eso solamente se puede obtener con la obediencia y con la experiencia. Dios, el Dios de la Biblia, el Dios hebreo, ama que sus hijos le obedezcan. Dice la lección que Josué tenía que ganarse este título de acuerdo al sufrimiento y la experiencia, para que Dios lo llamase a Josué mi siervo y no llamarle siervo de Moisés. Saben de que en repetidas veces la Biblia le llama a Josué
siervo de Moisés, mientras que a Moisés le llama siervo de Dios. No significa que sea malo el título de decir siervo de Moisés. Simplemente lo que Dios está enseñando acá es de que Josué tenía que experimentar un sufrimiento y una perseverancia, así como la afrontó Moisés para ganarse ese título. Y eso lo vemos aún hasta en el ejército. Para poder ganarse un título, ya sea de general o capitán, tiene que haber sufrimiento y perseverancia. No es al solo llegar que se le va a llamar capitán o general. Simplemente detrás de ese uniforme o detrás de esas insignias ha habido perseverancia, sufrimiento y no sabemos qué más cosa. Pero es interesante que noten cómo dice Josué capítulo 1 versículo 1, hablando de estos dos títulos. A Moisés se le llama mi siervo y a Josué se le llama siervo de Moisés. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, noten cómo inicia el libro, haciendo una alusión a la muerte de Moisés, mi siervo. Dice la lección acá, Josué necesitará toda una vida de servicio fiel y obediencia para recibir el título de siervo del Señor. Y se cita Josué 24:29. O sea que los títulos se ganan por perseverancia, por fidelidad. Ahora Israel tenía un nuevo líder, que era Josué, y tenía que ser valiente. Hermanos, ser líder es de valiente, no es de cobarde. Ser líder tiene que ser un buen líder. Dios necesita en su pueblo buenos líderes. No necesita líderes flojos o líderes como pasó con Aarón, que se dio a la apostasía del pueblo para ser un becerro de oro. Dios necesita buenos líderes y Josué es un ejemplo de un buen liderazgo. Ahora Israel tenía un nuevo líder y Josué tenía que ser valiente porque Dios estaría con él. Y dice acá, aunque Moisés había muerto y un nuevo líder, Josué, había sido nombrado por Dios, existen paralelismos entre ellos. Dios había dicho a ambos que conducirían a su pueblo a la tierra prometida de sus padres. El Señor dijo a Josué lo mismo que se le dijo a Moisés. Como prometí a Moisés, les he entregado a ustedes todo lugar que pise la planta de su pie. Josué 1:3. O sea, entre Josué y Moisés hay un paralelismo, porque la misma promesa que se le dio a Moisés también se le da a Josué. Aún la promesa de levantar un profeta en medio de ellos. Noten que a Moisés se le dijo, profeta en medio de ustedes levantaré, y será como uno de sus hermanos. Esto mismo estaba patente en los tiempos de Josué. No se había cumplido esta promesa. Aún esta promesa estaba patente. Era una promesa conocida por todos los hebreos, en este caso también por Josué. Se conocía esta promesa, era una profecía que Dios iba a levantar a un profeta. Cristo era ese profeta, igual que nosotros, en el sentido, un hombre. Cristo se humanizó, Cristo se encarnó para tomar nuestra condición humana, pero era también hijo de Dios. Era como nosotros en la condición humana, pero era también uno con el Padre. El Verbo se hizo carne. Es interesante lo que dice la lección. Aunque el primer capítulo de Josué registra la transición entre dos grandes líderes de Israel, el personaje más importante es el propio Señor, claro. Aunque el capítulo 1 de Josué
se habla de dos líderes y de la transición de dos líderes entre Moisés y Josué, pero el centro de ese capítulo es Jehová de los ejércitos. No hay dudas acerca de quién era el verdadero líder de Israel. ¿Quién era? Dios. Pasemos al día lunes. El día lunes dice: pasa, posee, reparte y sirve. Noten que aquí se habla de 4 verbos: el verbo pasar, el verbo poseer, el verbo repartir y el verbo servir. Ahora, ¿por qué razón la lección del día lunes trae estos 4 verbos? El verbo pasar, el verbo poseer, el verbo repartir y el verbo servir. Este día habla de la estructura del capítulo 1 del libro de Josué y de la estructura de todo el libro de Josué. Repito, en este día lunes la lección viene hablando de la estructura, que son 4 aspectos que tiene el capítulo 1 del libro de Josué, y las 4 estructuras que contiene todo el libro de Josué. Pero en este caso vamos a hablar del primer capítulo, porque en esta semana estamos estudiando el capítulo 1 del libro de Josué. Dice acá la lección: el primer capítulo de Josué sirve de instrucción a todo el libro y comprende 4 discursos que corresponden a las secciones principales del documento. La travesía. Josué 1, versículos 2 al 9. Este es el primer discurso, la travesía. Segundo, la conquista. Josué capítulo 1, versículos 10 al 11. La distribución de la tierra, como tercer discurso, está en Josué capítulo 1, versículos 12 al 15. Y como cuarto discurso, el servicio mediante la obediencia a la ley. Josué capítulo 1, versículos 16 al 18. 4 discursos que encontramos en el capítulo 1 del libro de Josué. Encontramos la travesía, la conquista, la distribución de la tierra y el servicio mediante a la obediencia de la ley. Ahora vamos a ver todo el libro de Josué. El libro de Josué, todo el libro tiene 4 estructuras también. Dice acá: el libro de Josué consta de 4 secciones principales, cada una caracterizada por un concepto específico que se expresa a través de la presencia dominante de una palabra hebrea. Por ejemplo, pasar. Josué capítulo 1, versículos 1 al 5 y el versículo 12. Dice también como segundo punto, poseer. Josué capítulo 5, versículo 13 hasta el 12. Y repartir. Como tercer punto, esto está en Josué capítulo 13, versículos 1 al 21. Y como cuarto punto, servir. Josué capítulo 22, versículos 1 al 24. Interesante, muy interesante. Vamos a ver también lo que dice la lección. De esta manera, la estructura misma del libro transmite su mensaje principal. Las iniciativas de Dios no se realizan automáticamente, sino que requieren la respuesta fiel de su pueblo. O sea, que es Dios obrando para cumplir su promesa con Israel. Y vamos a ver la respuesta de Israel para con Dios. Dios demandaba solamente fidelidad. Hermanos, Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. La obediencia no es porque Dios la necesite para ser Dios. Simplemente la obediencia es para agradar a Dios. La obediencia no le hace a Dios ni bien ni mal. Todo lo que nosotros hacemos nos hace bien a nosotros. Si hacemos el bien, es bendición para nosotros mismos. Si hacemos lo malo, es también maldición para nosotros mismos. O sea que
Explicamos esto para que no vayamos a pensar de que nuestra obediencia tiene algún tipo de poder mágico para poder dominar a Dios o poder cambiarle su estado de ánimo. Simplemente la obediencia que nosotros tributamos a Dios es para agradarle. Dice el apóstol Juan, hacemos las cosas, obedecemos los mandamientos para agradarle. Interesante. Pasemos al día martes. El día martes dice herederos de la promesa. Israel tenía que ser heredero. Somos herederos. Es interesante que el día martes dice, en los primeros versículos aparece la promesa que le está dando la tierra, pero también aparece como que si ya se la dio. ¿Cómo así? Esto me llamó la atención lo que dice la lección, que en los primeros versículos del capítulo 1 aparece la promesa de Dios como que si se la está dando, pero también aparece en el versículo siguiente, pero también aparece como que si ya Dios le dio esa promesa. ¿Cómo explicamos esto? Leamos los versículos y después lo explicamos. Esto está en Josué capítulo 1, versículos 2 al 3. Noten qué forma de expresarse Dios acá. La promesa de la tierra prometida aparece como que si Dios se la está dando, pero también aparece como que si Dios ya se la dio. Aparece como que si esto fuese una contradicción. No, pero vamos a ver cuál es la explicación correcta para esta forma verbal de expresarse Dios. Leamos Josué capítulo 1, versículo 2 y 3. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Noten que Dios se la está dando. A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado. Noten que aquí como que si ya se las hubiese dado. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisar la planta de vuestros pies. Noten cómo dice acá el comentario de la lección en el día martes, explicando qué significa esto. La tierra era un regalo del Señor, el verdadero dueño de ella. En Josué 1, 2 y 3 se utilizan dos formas diferentes del verbo dar, que reflejan dos aspectos significativos de la percepción de la tierra como heredad. La primera forma expresa el proceso de la concesión de la tierra. Solo los territorios de un lado del Jordán habían sido ocupados por Israel. La mayor parte de la tierra prometida aún no estaba en posesión de ellos. Por eso es que Dios hace este juego de palabras o de frases. Aparece la promesa como que si se la está dando, y también aparece como que si ya se la dio. Es por eso, porque Israel había una parte que aún no había conquistado de la tierra prometida. Ahora, ¿qué es una herencia? Cuando algo se hereda, es porque eso ya va a ser de la persona. El heredero es dueño. El heredero soberano es Dios. Pero Dios entrega esa tierra. Dios, pues, por ser el dueño, tiene potestad en darla a su pueblo. Y aquí vemos de que Dios está dando la tierra prometida en manos de Israel. Y ahora Israel iba a ser el dueño. Noten cómo dice Josué, capítulo 1, los versículos 4 al 6. Hablando de la heredad, de la promesa. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Noten que Dios se la está dando como herencia. Los dueños iba a ser Israel. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Ahora aquí está la promesa animadora. Es una promesa de ánimo. Y dice, noten, estaré contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero esfuérzate. Noten, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad
la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Noten qué poderoso, qué confortable debe ser que nuestro Dios nos diga estas promesas. Imagínense, hermanos, cómo se debe haber sentido Josué con estas palabras animadoras, sabiendo que el que estaba diciendo estas palabras no era un simple humano carnal inmortal, era el Dios, creador de los cielos y la tierra, era el dueño del universo. Estaba diciendo estas palabras confortantes y animadoras. Interesante. No perdamos de vista, hermanos, este principio. Este mundo fue entregado a Adán y Eva. Ellos eran los dueños, pero vino el diablo y se los arrebató a través del pecado. Si el mundo no hubiese pecado, si el pecado no hubiese entrado al mundo a través de la puerta de Adán y Eva, nosotros fuésemos los dueños de este mundo, porque Dios así lo dijo. Y saben, hermanos, que cuando el pecado termine, Dios va a cumplir esta promesa de darnos la tierra prometida, no una Canaán terrenal donde iba a haber muerte. Dios ha prometido darnos una Canaán donde ya no va a haber dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Vamos a ser los herederos de la tierra nueva, porque esta promesa dada a Josué y a Israel es una tipología, cómo Dios nos va a dar de herencia la tierra prometida, la Canaán celestial, la Jerusalén celestial, por toda la eternidad. Vamos a ser herederos de la promesa, pero esa promesa vamos a ver de que tiene una condición, y es de que seamos fieles a los mandamientos de Dios. En efecto, saben que Dios siempre pide condiciones para cumplir sus promesas. Hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales. Las promesas condicionales, que son muchas, siempre demandan obediencia. Dios dice: si tú cumples esto, te daré esto. Y vemos acá la condición para entrar a la tierra prometida: obedecer la ley de Moisés, o sea, la ley de Dios. Saben de que esto mismo habla Apocalipsis, que los únicos que van a entrar a la Canaán celestial, a la Jerusalén, por la puerta de Jerusalén, dice Apocalipsis 22:14, en el griego dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que entren por las puertas de la ciudad y coman del árbol de la vida. Algunas versiones dicen los que lavan su ropa, pero en el griego, algunos manuscritos más tardíos dicen: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho a entrar por las puertas de la ciudad y coman del árbol de la vida. Las promesas de Dios son condicionales. Los que van a entrar a la Canaán celestial son los que obedecen los mandamientos. Josué, para que Dios prosperara a Josué y que Josué fuese dirigido por la mano de Dios hasta llegar a la tierra prometida, y siempre por toda la vida, era que Josué se sujetara a los mandamientos de Dios dados al siervo Moisés. Todo es tipológico. No podemos espaciarnos solamente en historia. Recordemos de que todas esas historias son historias tipológicas que se cumplen con el Israel espiritual, que es la iglesia. La Canaán terrenal representa la Canaán celestial. Israel ya no es una nación étnica o geográfica. Ahora Israel representa el pueblo de Dios. La ley antes estaba escrita en tablas de piedra. Hoy la ley en el pueblo de Dios está escrita en la mente y el corazón, porque la historia se repite. La Biblia es un conjunto de verdades que contiene historias, pero con un trasfondo espiritual y tipológico que se cumple con la salvación del hombre. Pasemos al día miércoles. El día miércoles dice: esfuérzate y sé valiente. Noten qué interesante, hermanos. Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, saben de que
Lo contrario de valiente es ser cobarde. Apocalipsis 21:8 dice que ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Los cobardes no entrarán al reino de los cielos, porque Dios quiere que seamos valientes. Somos soldados, y para que luchemos en una guerra espiritual tenemos que ser valientes. Josué era un príncipe y tenía que ser valiente, no desanimarse por nada. Los valientes no le tienen miedo a nada. Los valientes no le tienen miedo ni a la muerte, hablando en el sentido correcto de la palabra. Cuando alguien está tomado de la mano de Dios, no le tiene miedo a nada ni a la muerte, porque él sabe que Dios está con él. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que dijo el salmista David cuando dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, Salmo 23, no temeré, porque tú estarás conmigo? Noten, aquí Dios está diciéndole a Josué: te espera una gran tarea. Mi siervo Moisés la inició, tú ahora la vas a completar. Tú eres el líder. Olvídate de Moisés. Moisés ya murió, olvídate. Si tú quieres hacer memoria, Moisés, obedece la ley de mi siervo Moisés. Pero ya no te aferres a Moisés. Moisés ya no está. Hermanos, dejemos el pasado. Ya no nos acordemos del pasado. Tenemos que vivir el presente. Dijo el apóstol Pablo: lo que dejé atrás, quedó atrás. Sigo adelante, perseverando. Y Dios le dice a Josué: Josué, te espera una gran tarea, pero esfuérzate, sé valiente. Esto está en Josué, capítulo 1, versículos 7 al 9. Noten, ¿por qué el Señor? Vamos a ver de que Dios repite 3 veces esta palabra, esfuérzate. ¿Por qué creen ustedes de que Dios le repitió 3 veces a Josué esto? Porque de la repetición viene el aprendizaje. Cuando se repite algo, se memoriza. Dios, al repetirle 3 veces lo mismo a Josué, era para que Josué no se fuese a olvidar y no se fuese a desanimar. Hermanos, vivimos en un mundo donde hay guerra, aflicción, sufrimiento, dolor, muerte y llanto. Y Dios también nos dice: esfuérzate y sé valiente. Mientras estemos en este mundo, hermanos, vamos a estar expuestos a una enfermedad. Mientras estemos en este mundo, vamos a estar expuestos al sufrimiento. Muchas veces vamos a rodar lágrimas. Muchas veces vamos a sufrir mucho más que un impío. Puede pasar eso en la vida cristiana, porque vivimos en un conflicto entre el bien y el mal. Y cuando hay un conflicto, es probable que una bala nos pegue. Por eso es que Dios, con estas palabras animadoras a Josué, 3 veces le repite: Josué, sé valiente, sé perseverante, forma tu carácter. En otras palabras, formemos el carácter. ¿Sabe, hermano? Nosotros somos tan canallas y tan cobardes que por una media cosa nos desanimamos. Somos tan debiluchos, tenemos una debilidad tan extrema que con una media cosa retrocedemos, nos desanimamos, andamos llorando como que si fuésemos bebé, como que si anduviéramos pamper. Nunca maduramos en la vida espiritual. Tenemos que tener un carácter, hermanos, a prueba de bala. Tenemos que forjar un carácter, y eso solamente se logra a través del sufrimiento. Hermanos, ¿quién nos ha dicho de que todo para el cristiano va a ser color de rosa en este mundo? ¿Quién nos ha dicho que cuando venimos a Cristo los problemas van a terminar? ¿Quién ha dicho que cuando venimos a Cristo ya no van a haber pruebas? Al contrario, va a ser peor la lucha, porque el diablo nos tiene en la mira y va a hacer lo posible para desanimarnos. Y Dios sabía esto. Parece que 3 veces le dice a Josué:
esfuérzate. Vamos a leer los versículos bíblicos donde Dios le repite 3 veces lo mismo: esfuérzate y sé valiente. Josué capítulo 1, versículo 6 al 7. Josué capítulo 1, versículo 6 al 7 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora noten el versículo siguiente: esfuérzate solamente. Otra vez se repite: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. O sea, la obediencia iba a ser un escudo protector para Josué. La clave del éxito para que Josué fuera un buen líder, un buen capitán, un buen pastor, un buen anciano de iglesia, un buen predicador, era que no se apartara de la ley de Dios. Noten: esfuérzate, solamente cuida de hacer todo lo que te mandó mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. 2 veces en estos versículos se dice: esfuérzate, sé valiente. Y noten, aquí mi Biblia dice: y sé muy valiente. O sea, más que valiente. Ser valiente es una cosa, pero ser más valiente es otra. Noten, esto se repite en el versículo 9. Josué 1:9. ¿Saben de qué este es un versículo que lo podemos de memoria? Vamos a explicar cuál es el contexto. Ya vamos a pasar al día jueves para que veamos cuál es el contexto. Siempre que nos dicen: hermano, de un versículo de memoria, se nos viene Josué 1:9. Hasta un cántico hay. Yo creo que hay un cántico o un himno. ¿Alguien me puede decir, hermanos, cuál cántico es ese? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo creo que un coro en ese corito lo cantábamos en las pequeñas congregaciones. Yo no sé por qué no lo cantamos hoy. De verdad, ya tengo tiempo de no cantarlo aquí en la iglesia. Ya tenemos tiempo que los jóvenes no lo cantan. Pero yo me acuerdo que en las pequeñas congregaciones cantamos ese himno, Josué 1:9. Es un versículo muy conocido por los adventistas, que cuando estamos desanimados nos acordamos de este versículo. Está un hermano deprimido, le decimos: mire lo que dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Pero vamos a ver de que Josué 1:9 tiene un contexto. Pero leámoslo. Noten que aquí se repite otra vez la palabra esfuérzate. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se repite otra vez. En los versículos 6 y 7 dice: esfuérzate y sé muy valiente. En el versículo 9 se repite otra vez lo mismo, 3 veces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. O sea, donde quiera que andemos, Dios estará con nosotros. Pero ¿cuál es la condición? Ya vamos a ver cuál es la condición. Ahora, ¿qué significa esforzarse? Es dar más de lo acostumbrado. Un ejemplo: esforzarse es de que usted antes trabajaba 2 horas, hoy va a trabajar 3 horas extra, 1 hora extra. Eso significa esforzarse más de lo acostumbrado. Esforzarse significa hacer más de lo común. Eso es esforzarse. El llamado de esforzarse y ser valiente no se relaciona aquí solo con la moral para la batalla o con las estrategias bélicas. Noten que el término esforzarse, este comentario de la lección me gustó y me llamó la atención. El esforzarse tenía que ver con guerra bélica, porque los hebreos luchaban. En este caso iban a luchar con los cananeos, con los amorreos y los jebuseos, tribus de gigantes que estaban en alrededor de Canaán. Por eso es que Dios le dice a Josué: esfuérzate. En ese sentido de guerra, iba a haber una guerra. O
O sea, esa ciudad la iban a conquistar a espada, a guerra, a batalla. Pero el esforzarse y ser valiente tiene una connotación más espiritual. El valor y la fortaleza eran necesarios para permanecer fieles a la Torá y a sus requisitos específicos que definían el pacto de Israel con Dios. O sea que el esforzarse no solamente era con batalla física de Israel, sino también con una fidelidad, con algo espiritual. Saben de que el éxito para que Israel pudiese derrotar a sus enemigos era la fidelidad. Pudiese mencionar muchos ejemplos, hermanos, de esto, de cómo para Dios es importante la obediencia y la fidelidad a su ley. Saben de que Israel llegó un momento donde idolatraron el arca del pacto. Creían de que en el arca del pacto había algún poder mágico, algún amuleto mágico que los iba a libertar de los enemigos. Pero muchas veces Israel era vencido por sus enemigos, aunque tuviesen allí el arca del pacto. Yo me acuerdo que una vez, eso está en la Biblia, los filisteos les robaron el arca y se la llevaron para Asdod, donde estaba Dagón, una tierra filistea. O sea, vemos de que los israelitas fueron vencidos por los filisteos y se llevaron el arca. Después Dios los castigó a los filisteos, pero ese es otro tema. Pero ¿por qué Israel era vencido por sus enemigos? Sencillo, Israel salía victorioso cuando era fiel a la ley de Dios. Israel era vencido cuando desobedecía la ley de Dios. Mientras Israel estaba protegido con el poder de Dios, porque eran obedientes a la ley, Israel podía vencer a grandes ejércitos. No importase si eran muchos, si Israel estaba fiel a la ley de Dios, vencía. Por eso, hermanos, era bien importante que Israel y Josué, en este caso, obedeciera la ley de Dios para que fuese próspero, para que Dios anduviese con Josué. Tenía que ser Josué fiel a los mandamientos de Dios. ¿Saben de que esto mismo se aplica a la iglesia? Dios también quiere que seamos valientes. La misma condición para Josué se aplica para nosotros. Dios quiere que seamos fieles a su ley. Si queremos ser prósperos en esta tierra, si queremos ser victoriosos, si queremos de que Dios nos exalte, si queremos de que Dios cumpla sus promesas con nosotros, si queremos de que Dios nos conteste nuestras oraciones. Hay hermanos que dicen, yo oro y oro y Dios no contesta mi oración. ¿Qué pasa con eso? Me preguntan muchos hermanos. Sencillo, en algo estamos fallando. O quizás estamos pidiendo mal, como dice Santiago. Pero en la mayoría de casos somos desobedientes y rebeldes a los mandamientos de Dios. ¿Cómo Dios los va a bendecir si no queremos obedecer la ley de Dios? Somos adventistas tibios. Somos adventistas mediocres. Somos cristianos con un pie adentro y un pie afuera. ¿Cómo esperamos de que Dios nos bendiga si no somos fieles a sus mandamientos? No, hermano. Dios demanda obediencia. Esto no se debe entender como egoísmo. Simplemente es fidelidad, porque Dios se merece la adoración, porque Él es el creador. Dios no es un Dios pagano como los dioses que adoraban los egipcios. Dios es un Dios de fidelidad, de obediencia, de disciplina, rectitud y obediencia. Y Dios nos pide a nosotros lo mismo que a Josué, que seamos valientes. Esto lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1 versículos 7 al 8. 2 Timoteo capítulo 1 versículos 7 al 8 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Noten, en el reino de Dios no hay cobarde. Escuchen, hermanos, en el reino de Dios, en el pueblo de Dios,
no tienen que ver cobarde. La cobardía es pecado. Lean Apocalipsis 21:8. Los cobardes e incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Hermanos, perseveremos hasta el final. Seamos valientes. No importa lo que el diablo quiera hacerte, sé valiente, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con ellos. Para terminar, quiero que analicemos lo que dice el día jueves. El día jueves dice: próspero y exitoso. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué José, el hijo de Jacob, fue próspero en Egipto, en la casa de Potifar y en el palacio de Faraón? ¿Por qué José fue próspero? Porque temía a Dios y obedecía su palabra. Noten que todo es así. ¿Por qué Daniel fue próspero en Babilonia? ¿Por qué los 3 hebreos eran prósperos en Babilonia? Porque obedecían en una tierra extraña la ley de Dios. Todo es así, hermano. ¿Se dan cuenta por qué el diablo odia la obediencia? ¿No se dan cuenta los protestantes y católicos cuando atacan la ley de Dios? Están atacando el mismo evangelio. Porque el Dios, creador de los cielos y la tierra, demanda obediencia de sus hijos. Dios desea que seamos hijos obedientes, para que seamos prósperos en esta tierra, para que Dios nos bendiga en el trabajo, para que Dios prospere nuestra familia, para que Dios nos dé salud. Seamos obedientes a su ley. Ahora, noten cómo dice el día jueves: próspero y éxito. La pregunta es: ¿cuál era el secreto de la prosperidad de Josué? ¿Cuál era esa condición para que le fuera bien? ¿Cuál era la condición para que Dios estuviese con él? ¿Cuál era? Saben de que muchos nos encanta citar el versículo 1, pero no citamos el versículo 7 y 8. O sea, la promesa que encontramos en el versículo 9 de Josué capítulo 1, esa promesa tiene una condición. Ahora, leamos la promesa y después leemos la condición. Porque muchos nos gusta solo la promesa. Nos gusta repetir solo la promesa. Queremos que Dios nos bendiga. Inclusive hasta los impíos dicen de que Dios está con ellos. Yo he escuchado mujeres impías que dicen: no, si Dios está conmigo, Dios me contestó mi oración. Hasta los impíos dicen eso, porque los impíos aman las promesas de Dios. Pero, ¿qué es lo que no les gusta a los impíos? Lo que dice el versículo 7 y 8. Pero leamos el versículo 9 y después nos pasamos al contexto. Josué 1:9. Mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. Qué lindo, hermanos. Y decimos muchas veces, cuando se nos pregunta el versículo para memorizar, es el primero que se nos viene. Y los hermanos dicen: amén. Cuando escuchamos Josué 1:9, decimos amén. Qué lindo, dice mucho hermano. Qué bello, qué precioso. Que Dios estará con nosotros. Pero esa promesa tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Para que Dios esté con nosotros y seamos prósperos y nos vaya bien, y que Dios esté con nosotros, tenemos que serle fiel a los mandamientos de Dios. ¿Dónde dice eso? Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. Leamos la condición. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Noten la condición. Si tú quieres ser próspero, voy a dramatizar. Dios está diciendo directamente a Josué: Josué, hijo mío, hoy eres líder de Israel. Olvida a Moisés ya murió. Si quieres ser próspero,
si quieres ser una persona bendecida en esta tierra, si tú quieres que tu negocio prospere, si tú quieres que Dios te bendiga y escuche tu oración, haz algo. No te apartes de mi ley que yo le di a mi siervo Moisés. Sencillo. No necesitas tanta teología. No necesitas tanta cátedra, Josué. ¿Está claro, Josué? Solamente no te apartes de mi ley y vas a ser una persona próspera. Esta es la condición. Y sigue diciendo: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte, noten, nunca. Si quieres llegar hasta el fin, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No importa si te vas a otro país extranjero, no importa si te meten en la cárcel, no importa si te quitan el trabajo, no importa si te dicen en el hospital tenés una enfermedad crónica, no importa si te dan una mala noticia, no tienes que temer, porque Dios está contigo. Pero para que Dios te haga próspero en esta tierra, recuerda que la clave está en serle fiel a Dios. Si Dios iba a darle victoria a Josué, para que Josué sea un buen líder, la condición era que nunca la ley de Dios se apartara de la boca de Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que te he escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué lindo, hermano. Ahora, antes de citar Josué 1:9, acuérdese, hermano, que esa promesa tiene una condición, y es que Dios demanda fidelidad. Dice la lección acá en el día jueves: según esta perspectiva, el éxito no se define necesariamente con prosperidad material. Esto es muy importante, hermano. La prosperidad, muchas veces, aunque no siempre, la prosperidad que Dios da a sus hijos no siempre se cumple con algo material. Porque Dios puede darte materiales, cosas materiales a ti, hermano. De Dios es la plata y el oro. Dios tiene potestad para darte muchas riquezas como se las dio a Salomón. Pero la prosperidad no implica solamente eso. Lastimosamente, hermanos, como tenemos una mente carnal, pensamos de que prosperidad solamente tiene que ver con material, con tener dinero, con tener negocios, con tener carros. No, hermano. Dios puede hacernos prósperos en la salud. Dios puede prosperarnos en la vida espiritual. Dios puede prosperarnos en nuestra familia, que la familia esté sana, que los hijos estén sanos. Dios puede prosperarte en que te comas un plato de comida con paz y tranquilidad. Dios puede prosperarte que tengas un sueño reparador, porque yo conozco gente que es millonaria y no pueden dormir. Yo conozco gente que es millonaria y no pueden curarse de una enfermedad. Yo conozco gente que tiene una cama, pero no pueden dormir porque no les da sueño. Porque la prosperidad no solamente tiene que ver con algo material, sino también con bendiciones espirituales. Y dice, sino que consiste en un estado de armonía con los valores y principios espirituales que constituyen el fundamento del mundo creado por Dios y que se expresa en su ley. Hermanos, qué precioso mensaje que nos viene presentando la lección de Escuela Sabática, basada en el capítulo 1 del libro de Josué. Esperamos, hermanos, que estas lecciones sean de enriquecimiento espiritual para nosotros y que recordemos de que el éxito de la vida cristiana es fidelidad. Esa es la clave para que seamos cristianos prósperos, ser fieles a Dios, así como lo fue Josué y lo hizo, para que Dios condujera a Israel hasta la tierra prometida. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vengamos de rodillas para agradecerle a nuestro Padre Celestial. Oremos.
Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos por tu palabra. Gracias por esta enorme bendición de conocer estas promesas dadas a Josué. Gracias, Señor, porque también estas promesas son para nosotros. Dios demanda fidelidad de tus hijos para que seamos prósperos y bendecidos aquí en esta tierra y en la patria celestial. Gracias, Señor, por todo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, recuerden que si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Para nosotros, como Ministerio Apología Adventista, es muy importante. Quizás para usted lo puede tomar esto como algo liviano, pero para nosotros conocemos de que cuando hay suscripciones, cuando hay comentarios, YouTube esto lo recomienda a otras personas para que vean los videos. Lo que buscamos, hermanos, es que el Evangelio, la verdad presente, llegue hasta lo último de la tierra. En este canal se predican temas de verdad presente, temas sólidos y doctrina. Así que, gloria a nuestro Dios por los hermanos que siempre oran por este ministerio y por este siervo. Dios me los bendiga. Mandamos un cordial saludo desde la tierra Guanaca, El Salvador, desde la ciudad de Coluca, Cantón La Esperanza. Dios me los bendiga, hermanos.